Saludos con todos. Para este tema de Web Service en el lenguaje PHP se realizó para la asignatura de aplicaciones distribuidas. Entonces, Web Service es un sistema de software diseñado para soportar la interoperabilidad máquina a máquina a través de una red. Este tiene una interfaz descrita en un formato que puede ser procesado por una máquina. Para esta práctica, se dividió en dos partes. Tenemos el backend y tenemos el frontend. Entonces, en el backend iniciamos con el usuario. Aquí pues en el usuario tenemos un header en el cual recibe las peticiones y pues se le indica que cualquier eco que se le envía está en formato JSON. Ahora tenemos también el include. Aquí es para importar la clase usuario y pues aquí iniciamos con los switch y los case, con el switch case. Entonces, en el caso de que sea post para guardar, entonces me retorna una cadena en formato JSON y pues el true me retorna un arreglo asociativo. Lo tenemos aquí. Ahora, en la siguiente línea de código, pues tenemos un arreglo con los valores nombre, apellido, fecha de nacimiento, país, y también tenemos el objeto usuario con toda la información para los atributos internos. A continuación, pues tenemos aquí para llamar al método guardar usuario, y también tenemos aquí el resultado, en el cual envía un mensaje con información que se va a guardar en un arreglo asociativo. Y finalmente aquí en el eco pues se envía el arreglo asociativo en formato JSON. Ahora en el caso del get, para obtener, aquí si hay un parámetro id pues me retorna un usuario. Y también tenemos a continuación el usuario, que es para llamar a la función obtener usuario y se le envía el ID con el método mencionado. Y también en el caso de que me retornen todos los usuarios tenemos el else. Aquí con el uso del operador de resolución de ámbito. Este de aquí, está aquí, de los 4 puntitos. Este operador es para acceder. Ahora en el put, aquí pues es para actualizar, entonces me retorna una cadena en formato JSON que tenemos aquí, me retorna la cadena en JSON y el true pues me retorna el arreglo asociativo. En la siguiente línea de código pues es un arreglo con los valores nombre, apellido, fecha de nacimiento y país, con el objeto de tipo usuario con toda la información para los atributos internos. Y pues aquí también se envía un mensaje con información que se va a guardar en un arreglo asociativo. Y pues aquí tenemos también para enviar el arreglo asociativo en un formato JSON. Ahora vamos con el delete. Esto es para eliminar el usuario. Y de igual manera aquí utilizamos el operador de resolución de ámbito y aquí pues enviamos un mensaje con información que se va a guardar en un arreglo asociativo. Y aquí pues enviamos el arreglo asociativo en formato JSON. Bien, ahora vamos con la clase usuario. Aquí en la clase usuario pues iniciamos con los atributos de la clase usuario, que es el nombre, apellido, país, fecha de nacimiento, y también aquí tenemos nuestro constructor con sus respectivos getter y setter. Tenemos get apellido, set apellido, etcétera, get país, set país. Aquí vamos con lo importante, que es con el CRUD. Aquí en el CRUD pues vamos a iniciar con el método guardar. Bien, aquí tenemos la cadena con la información que se va a leer desde datausuarios.json. A continuación, pues tenemos cadena que contiene toda la información y el true para convertir en un arreglo asociativo. Ahora, aquí pues se van a arreglar los elementos con los índices y los valores. Ahora, en esta parte de aquí, pues se sobrescribe todo el contenido del archivo para abrir el archivo con una ruta W para sustituir. Y aquí en el fwrite, pues es para escribir el contenido con el parámetro convertido en una cadena JSON. Y aquí pues tenemos para cerrar el flujo del archivo. Ok, ahora vamos con obtener usuarios. Aquí, bueno,
tenemos obtener usuarios y obtener usuario. En usuarios pues nos va a mostrar todo. Entonces aquí iniciamos con el static. Con el static lo utilizamos para acceder a los datos sin crear las instancias. Y entra como parámetro también el índice en el caso de que sea para un solo usuario. Ahora, aquí en esta parte pues tenemos una cadena con información que se va a leer desde esta ruta. De igual manera aquí tenemos para leer la información desde esta ruta que se muestra. Entonces, ahora con esto pues ya nos muestra el usuario, o en el caso de que sean los usuarios. Ahora vamos a actualizar usuario. Aquí en actualizar usuario pues iniciamos con la cadena con información que se va a mostrar desde esta ruta respectiva. En la siguiente línea de código pues tenemos la cadena que contiene toda la información y con su respectivo true para convertir el arreglo asociativo. A continuación pues tenemos el arreglo con los índices y valores que se van a sustituir, y pues aquí tenemos el índice actual que se sustituye por usuarios que se acaba de crear, y aquí pues se va a sobreescribir todo el contenido del archivo, y para abrir el archivo con la ruta W para ser sustituido. Y aquí en el fwrite pues es para escribir el contenido con el parámetro convertido en una cadena JSON, y aquí pues cerramos el flujo del archivo. Y aquí en eliminar, en este método eliminar iniciamos con la cadena de la información que se va a leer desde esta ruta, y también tenemos la cadena que contiene toda la información con su true para convertir un arreglo asociativo. Ahora aquí pues tenemos la función arrayPrice que recibe como parámetro el arreglo usuarios. Aquí el elemento que se va a eliminar y la cantidad de elementos, en este caso se va a eliminar 1. Ahora aquí pues tenemos para de igualmente abrir la ruta con W y para sustituir, y en el fwrite pues para escribir el contenido con el parámetro convertido en una cadena JSON, y aquí pues cerramos el flujo del archivo. A continuación vamos a hacer la prueba de estos métodos en Postman. A ver, aquí tenemos Postman, entonces vamos a obtener los usuarios, y pues aquí tenemos Carlos Abad, Alex y Mika. Ahora vamos a obtener un solo usuario. Le mandamos, por ejemplo, aquí tenemos el ID, vamos a mandar el ID 0. Tenemos Carlos Abad, vamos a mandar el ID 1, nos obtiene Alex Catota. Ahora vamos a guardar un usuario, en este caso vamos a guardar Luis Andrade. Guardamos y aquí nos manda un mensaje que se ha guardado, entonces vamos a ver si se ha guardado Luis, y efectivamente tenemos Luis Andrade. Ahora vamos a actualizar. Vamos a actualizar el ID 3 que guardamos. Vamos a sustituir Luis Andrade por Luis Piguave. Ejecutamos y dice que se actualizó. Ahora vamos a verificar, y pues tenemos Luis Piguave, efectivamente. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar a Luis Piguave. Y se ha eliminado el ID 3, que sería Luis Piguave. Vamos a verificar. Y efectivamente ya no nos aparece. Listo, entonces a continuación pues mi compañero Carlos Abad les presentará los pasos necesarios para ejecutar el proyecto correctamente. Saludos, a continuación vamos a proceder a instalar para poder ejecutar correctamente el Apache. Entonces nos dirigimos a la siguiente dirección URL. Cuando ya estamos en la siguiente dirección URL del sitio oficial, para descargarlo vamos a elegir la última opción, el cual es esta de aquí, la 8.1.2. Procedemos a descargarlo y lo guardamos. Una vez descargado nos va a salir de la siguiente manera. Bien, y la que hemos descargado recientemente fue la 8.1.2. Entonces damos clic derecho, ejecutamos como administrador, damos los permisos que sí. Nos va a aparecer el siguiente mensaje, solo damos OK, continuamos, next,
y entonces damos next y dejamos en inglés por defecto, siguiente, cerramos esto y siguiente, y esperamos que se instale esto de aquí. Como vemos, ya se ha terminado la instalación, entonces damos en finish y esperamos que se ejecute. Bien, aquí hace falta un paso más para poder ejecutar correctamente todo y no tengamos problemas en el futuro. Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos al disco local C, a la carpeta que hemos creado de SAN donde hemos instalado. Vemos que ya están todos los archivos necesarios. Nos dirigimos a donde dice, bueno, en la parte final vemos que tenemos un archivito que se llama san.control, ¿ya? Este es el que tiene la extensión .ini, como se puede observar. Este archivo lo vamos a eliminar, lo eliminamos. Esto lo hacemos con el fin para que nos dé los permisos necesarios, porque la nueva versión no nos da los permisos. Entonces, eliminando eso, pues se restablecen los permisos y ya tenemos el acceso. Y como podemos observar, ya está ejecutando Apache automáticamente. Y eso es todo por parte de la instalación de Apache. La primera opción que tenemos es de clonar el repositorio. Para ello nos venimos a Code, copiamos la dirección URL, venimos al Visual Studio Code, clonar repositorio git, copiamos la dirección URL y damos Enter. Y aquí vamos a ubicar una carpeta, la cual será en el disco local C, en Shan, donde tenemos instalado, aquí, htdocs. Y aquí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo git. Por ejemplo, listo. Seleccionamos esa carpeta y automáticamente comienza a clonar desde el Visual Studio. Damos en abrir, confiamos en este proyecto y aquí tenemos nuestro proyecto ya clonado, listo para ser ejecutado. Bien, a continuación vamos a descargar el proyecto desde GitHub, registro usuarios. Lo podemos clonar o lo podemos descargar como zip. En este caso lo voy a descargar como zip, pero para ello debemos descargarlo y guardarlo en el disco local C, en Shan y dentro de htdocs, justo aquí. Bien, yo voy a crear una carpeta que se llama, bueno, que lo voy a llamar PHP, y dentro de esta carpeta voy a agregar el RAR. Una vez descargado, lo abrimos, lo descomprimimos, extraer aquí, y aquí tenemos nuestro proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir desde esta carpeta, desde Visual Studio Code. Para ellos vamos a seleccionar abrir carpeta. Bien, se nos abre el explorador. Vamos al disco local C, a Shan, de aquí nos dirigimos a htdocs y a la carpeta PHP. Seleccionamos la carpeta que hemos descargado, registro usuarios, y abrimos. Le ponemos que sí confiamos en los autores, es decir, en este proyecto, y listo. Aquí tenemos el lado del backend y el lado del frontend. En este caso, mi compañero Alex ya les explicó sobre el backend. A continuación vamos a explicar sobre el frontend. Bien, tenemos la carpetita o el archivo de style.css. En este tenemos todo el código necesario. Por ejemplo, aquí tenemos para la tabla. Todo esto es para la tabla, para darle estilo a la tabla y demás. Aquí tenemos el formato que va a utilizar todas estas etiquetas: HTML, body, H1 hasta H6. Y de igual manera para los botones. Y en el botón tenemos la opción de navegar, bueno, sería la opción de guardar, modificar y demás, que también tienen sus propios estilos. Bien,
En el index.html tenemos la página web. Asimismo tienes las referencias y está referenciado directamente desde estilo CSS, la carpeta estilo CSS, style.css. Bien, el proyecto se encuentra tiene varias secciones. La primera es una presentación del logo de la UTQ y datos personales de la UTQ. Lo siguiente que tenemos es la presentación de un pequeño formulario, se diría, donde el usuario va a ingresar el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, y el país. Listo. Y asimismo tiene sus respectivos botones, como ya lo mencioné antes. Y aquí está la clase navbar para darle los estilos desde CSS. Asimismo tenemos la tabla, la cual tenemos los encabezados, que son el nombre, el apellido, la fecha, el país y las opciones. En este caso las opciones son de eliminar un usuario o un registro y la de editar. Y aquí tenemos el tbody, que es donde van a ir todos los registros o todas las filas de la tabla. Este es el encabezado y aquí tenemos los registros, que estos se agregan automáticamente desde el controlador JS de JavaScript. Y al final tenemos una presentación de las redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Y un enlace, haciendo referencia a la UTQ. Y asimismo utilizamos sería una extensión de Axios que nos simula en este caso para hacer las peticiones en tiempo real. Es similar a Ajax. Y haciendo también referencia a JS, que es la carpeta controlador.js o controlador.javascript, que la tenemos justo aquí en la carpeta. Y aquí tenemos el controlador. En esta parte del controlador lo que hacemos es crear varias funciones. Entre ellas tenemos la de obtener usuarios, que me lista todos los usuarios realizando una petición GET. Y asimismo utilizamos Axios para ello. También tenemos algunas variables que son globales para acceder y no estar escribiendo, por ejemplo, usuario seleccionado. Veamos. Hace referencia a esta ID. Entonces lo que hace es copiar la URL para solamente especificar usuario seleccionado y de esa manera, para que no sea muy extenso. Bien, de igual manera, aquí llamamos automáticamente a la función obtener usuarios. ¿Ya? Esta función de obtener usuario se lo va llamando en cada petición que se haga. Por ejemplo, en el caso de la función eliminar, que llamamos al método delete. Después de que nos muestre, este se lo muestra por consola. Después de que nos muestre los datos, con esta función hacemos para llamar los datos. Es decir, se actualiza la tabla para verificar los datos en tiempo real. Y asimismo en la función o el método post, de igual manera se muestra, se actualizan los datos. ¿Ya? También tenemos la opción de limpiar, que limpia todos los campos de nombre, apellido, fecha de nacimiento, donde los pone como nulos, ¿ya? Los cuales después de crear o registrar a un usuario deben de limpiarse y no quedarse con el mismo registro que se ha guardado. Y de igual manera la función actualizar. Bien, adelantando un poco, vamos a proceder a ejecutar el proyecto. Pues para ello, un requisito previo es haber inicializado el Apache, así como lo hicimos en la instalación. Una vez que está corriendo en el puerto 80, minimizamos y lo siguiente que vamos a hacer
es dirigirnos a localhost. Bueno, aquí ya lo tengo y vemos que está corriendo perfectamente. Para ello necesitamos dirigirnos a la carpeta que hemos descargado desde el GitHub. Vamos a ir a usuarios. De aquí vamos a ir a cierto. Cabe destacar que esto lo he agregado justo en htdocs porque desde aquí está ejecutándose el sham de Apache para poder ejecutar PHP. Listo. Una vez que entramos en la carpeta PHP, vamos a registro usuario master, vamos a la parte de frontend porque vamos a ejecutar el lado del cliente y copiamos la dirección que aquí tenemos, pero la vamos a copiar después de htdocs, es decir, vamos a copiar PHP registro usuarios hasta frontend. Una vez que tenemos la ruta, lo vamos a pegar después de localhost. Listo, damos en enter y aquí tenemos la página funcionando. Bien, espero que se logre apreciar. También podemos observar antes de hacer la prueba que tenemos el logo de la UTQ, los datos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la dirección, el correo y el fax o número de teléfono. Bien, en este caso estamos simulando que se van a registrar a los estudiantes. Para ello vamos a crear un nuevo registro. Pongámosle Carlos Abac Alay. Digamos que la fecha de nacimiento fue en el año 2999 o 98, en noviembre al 3. Y digamos que por error cometió y lo puso en Colombia. Guardamos. Bien, ya tenemos el primer dato o registro guardado. Vamos a comprobar que se encuentra en Postman, ya que también tiene la misma conexión. Vamos a seleccionar todo. Tenemos aquí un usuario que dice API usuarios PHP, donde hemos creado las diferentes opciones que tiene la API. Actualizamos y vemos que efectivamente tiene ya el primer registro, Carlos Abac, y dice que es de Panamá. Entonces vamos a actualizar desde el lado del cliente. Para ello damos clic en editar, vemos que tenemos los campos vacíos, damos clic en editar, pero antes de dar en editar tenemos la opción que dice guardar y nuevo. Veamos qué pasa. Editamos, nos muestra los campos seleccionados, nombre, apellido, la fecha y el país, que fue de Colombia. Y acá se nos ha actualizado el botón que dice actualizar. Entonces vamos a decirle que es de Ecuador. Actualizamos y automáticamente cambia la opción aquí a guardar. Y tenemos ya actualizados nuestros datos. Agreguemos otro dato. Playston Guerrero. Digamos que nació hoy y es de Perú o Argentina. Y lo guardamos. Ya tenemos dos datos registrados. Vamos acá, actualizamos y efectivamente ha agregado el siguiente dato. Para ello vamos a, ya utilizamos la opción de actualizar, ya agregamos un nuevo registro. Falta más la opción de nuevo, digamos que tenemos estos datos, le damos en nuevos y me limpia los campos. Ahora falta la opción de eliminar. Eliminamos y se fue Gladstone. Actualizamos nuestro JSON de igual manera, solo nos quedó un registro. Ahora si comprobamos en nuestro Visual Studio Code, en el apartado de data, usuarios JSON, vemos que tenemos efectivamente el registro actualizado, Carlos Abac. Y bien, eso ha sido todo por parte de la presentación. Además, por último, tenemos una opción que dice redes sociales y la página oficial de la UTQ. Si la abrimos, nos abre la página oficial de la UTQ. Y bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.